Bien, hoy vamos a hablar acerca del Halloween. ¿Qué es el Halloween? ¿Con qué se come? ¿Cómo se celebra? ¿Dónde se celebra? Y el Halloween es una festividad que básicamente es de la cultura norteamericana. Sin embargo, como la cultura norteamericana tiene gran influencia en el mundo entero, ahora muchas naciones, culturas han adoptado esta celebración y ellos también la celebran. Si usted busca por internet Halloween se puede celebrar, hay personas que dicen no, que eso es americano, que los venezolanos no celebramos eso. Pero sin embargo, yo desde pequeño he visto que aquí en Venezuela y en otros países se celebra el Halloween. Y el Halloween siempre se ha visto como algo divertido. Cuando yo era pequeño, yo veía que se celebraba el Halloween y era algo tenebroso. Y en las fiestas que se hacía de Halloween, por ejemplo, las empresas, en los gimnasios, por ejemplo, decoraban las barberías y peluquerías, decoraban el Halloween, todo era una emoción porque era algo atractivo, el Halloween. Sin embargo, el Halloween tiene por lo menos tres maneras de celebrarse, o tres formas donde la gente lo celebra. Número uno es colocando las calabazas. Las calabazas, en Estados Unidos, en esta fecha se colocan calabazas con esta forma así cortada de esta manera. Hay gente que se encarga de hacer ese trabajo y con una vela o con una linterna adentro. Esto se llama la tradición de Jack Lanterns, de Jack of Lanterns. Eso es una calabaza o una oyama, sí, la oyama esa la oyama esa. Está también la otra tradición del dulce o truco. En inglés es trick o treat, dulce o truco. El hijo mío me preguntó, yo le digo que eso es malo, y me dice, pero ¿por qué es malo si en Halloween se dan caramelos? Y entonces le digo, no, eso es malo. Me dijo así como que, oye, bueno, el dulce o truco. Y está la otra tradición de decorar las casas. Se embrujan las casas prácticamente. Y entonces hay regiones hasta donde hacen concursos de la casa embrujada o de la casa mejor decorada, de manera de que sea una casa embrujada. Entonces el Halloween en la cultura norteamericana es un boom. Se comercializa, se vende, es un impacto nacional, todo el mundo sale. Número uno, entonces la gente se disfraza, se hacen disfraces creativos, eso es lo que dice en la primera, se hacen disfraces creativos. Dice, hoy en día se ha convertido en una oportunidad para mostrar la creatividad con disfraces ingeniosos, originales. Yo me acuerdo también, cuando estaba pequeño, la costumbre era que nos íbamos allá a Sabana Grande, en Caracas, y ahí se hacían los desfiles de Halloween y se hacían los concursos, el hombre lobo, la bruja, tenebroso, ¿verdad? Y en segundo lugar, las comidas, las bebidas y las temáticas. Usted va a las tiendas, de hecho los ponquecitos, tortas de Halloween, concursos con esas cosas, todo eso es un tema. Y también la decoración, en todos lados se decora de forma de Halloween. Dice, las casas se llenan de decoraciones espeluznantes y temáticas que transforman las calles durante la temporada de Halloween. Entonces el Halloween ya es algo cultural, algo que los americanos han influenciado bastante a las otras culturas y se ha hecho, digamos, bastante popular. Entonces tenemos los disfraces, vamos a seguir a la lámina ahí. Tenemos los disfraces de Halloween, más que todos son tenebrosos, llenos de sangre, esqueletos, calaveras, brujas, todo lo que dé miedo, ¿verdad? Hay personas que dicen que esto es para que tú te disfraces de tus temores. O sea, la imagen que ellos dicen, para que tú te disfraces, es que te tienes que disfrazar de lo que te da miedo, para que así ya no te dé miedo. Si te da miedo, qué sé yo, una araña, te disfrazas de una araña, o si te da miedo Freddy Krueger, más antecito, te disfrazas de Freddy Krueger, los de Jason se disfrazaban de Jason, del hombre lobo, y entonces eso ya no te da miedo, ¿verdad? Y también se decoran las casas,
Normalmente siempre se va a colocar las calabazas en las puertas de las casas, y esto tiene una razón de ser. Siempre se decoran las casas. Y la tradicional dulce o truco: los niños se divierten pidiendo caramelo de casa en casa. Entonces estas tres cosas se hacen en Halloween. Número 1, la gente se disfraza. Número 2, se decoran las casas. Y número 3, se pide caramelo de puerta en puerta. Esas son básicamente esas tres cosas que se hacen en Halloween. La gente se disfraza, se decora las casas y se piden caramelos. Todo algo muy bonito, algo muy divertido, ¿verdad? ¿Les parece divertido? ¿Sí o no? ¿Sí les parece divertido? ¿Qué me dicen ustedes? No, porque ya saben. Bien. Ahora vamos a ver un poquito hacia la historia. ¿De dónde viene esto? Usted sabe que todo en esta vida tiene su razón de ser. Nada parece así como que de la nada, de casualidad. Vamos a ver entonces el origen del Halloween. Y esto tiene un origen celta, de la cultura celta. Los celtas eran una tribu europea. Ellos vivían más o menos en regiones como Portugal, algunas regiones de España también, y ellos se establecieron allí. Los celtas no eran en sí la cultura celta no era personas satánicas. ¿Quiénes eran los satánicos o quiénes eran los religiosos? Ya vamos a ver quiénes eran. Entonces ellos eran una de las tribus europeas en ese tiempo. Fíjense que si en la lámina anterior se ven como eran incluso soldados. Ellos lo que hacían era proteger su territorio. Al igual que hizo con el paganismo, también lo hizo con el Halloween. Bueno, el Halloween es una fiesta pagana, pero ellos agarraron la fecha y el Papa Gregorio VIII dijo, bueno, esta fecha ahora va a pasar a ser una fiesta de nosotros, una fiesta cristiana. Y se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? La víspera de todos los santos. El nombre Halloween, Alos Eve, significa la víspera de todos los santos, y le cambió incluso la fecha. Por eso es que algunos todavía no saben muy bien si se celebra el 1 de noviembre o el 28 de octubre, porque hubo una modificación. Entonces aquí dice, luego pasó a ser la de los fieles difuntos, cuando la gente dijo, bueno, pero si esta fecha es algo pagano, ¿por qué le cambian ahora el nombre, diciendo ahora que es la fiesta de todos los santos? Entonces se modificó y dijo, bueno, vamos a hacer algo. Ahora la iglesia va a decir que en esta fecha se celebra el día de todos los fieles difuntos. Entonces, prácticamente se celebra lo mismo, solo que con el nombre cambiado. Seguimos allí. Pasando así esta festividad pagana a una fiesta cristiana. Actualmente se ha reportado un número cada vez mayor de personas desaparecidas en esta fecha. Usted puede buscar, yo hice algunas investigaciones ahí rápidamente, pero usted puede ahondar más en esto y puede buscar en internet las personas que se han desaparecido, porque actualmente hay personas que todavía celebran este tipo de rituales. Hay religiones todavía, existe todavía el ocultismo, existe también mucha gente que son de otras religiones y que sacrifican personas, las desaparecen para rendir el culto en esta fecha. Entonces usted puede ver aquí el reportaje, escalofriante descubrimiento en Halloween, hallaron cuerpo de una menor que había desaparecido en esta fiesta. Seúl trata de identificar 270 desaparecidos en la estampida de Halloween. Halloween, recomendación para evitar la desaparición de niños. Se desaparecen muchos niños en Halloween. Que de hecho en mi calendario, no sé cómo se actualizó, pero me aparecen las fechas de celebraciones. Y es el 1 de noviembre, el día de todos los santos, lo que estoy diciendo. Y el 2 de noviembre es el día de los muertos. Ahí. Entonces, seguimos allí. Bueno, y básicamente usted sabe que todo lo dice la Biblia no se le escapa nada. En la Biblia aparece un demonio que es llamado Dios, con D pequeña, el dios Moloch. Y este dios pedía principalmente el sacrificio de ¿quiénes? De los niños. Y los niños eran pasados ¿por qué? Por fuego. Se parece esto al tal dios Samhain. Es básicamente lo mismo, el dios de la muerte. Diferentes culturas, mismo
personaje. Diferentes nombres, mismo personaje. Entonces, el que celebra el Halloween prácticamente está celebrando a este Dios. Dice aquí, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Levíticos soldados, ellos lo que hacían era proteger su territorio, más que todos los celtas. Entonces luchaban por la libertad, como siempre pasa, por su territorio, defendieron. Entonces los celtas se establecieron en esos lugares de Europa, en diversos lugares de Europa, en esa región que acabo de mostrar, y ellos tenían, número uno, algo que lo caracterizaba a ellos, número uno, siguiente lámina, era que ellos celebraban la cosecha, porque la mayoría de ellos se dedicaba a la agricultura. Entonces estos celtas, los celtas, celebraban las cosechas, y estas cosechas tenían un comienzo y un fin. Dice aquí, las comunidades celtas recolectaban los frutos de la tierra y agradecían a los dioses por la abundancia. A eso se dedicaban los celtas. Número 2, los rituales de protección. Ellos hacían rituales, y se realizaban ceremonias y rituales para proteger las cosechas y ahuyentar a los espíritus malignos. Y número 3, ellos celebraban juegos y hacían competencia. Los celtas competían en los juegos para celebrar la fuerza y habilidades de sus guerreros. Entonces, hasta allí todo bien, ¿verdad? Era una cultura que cosechaba, que sembraba. Ellos, como cualquier otra cultura, tenían su religión y ellos agradecían a su Dios por las cosechas. Pero dentro de esa tribu estaban los sacerdotes druidas. Estos sacerdotes, ellos ya se metían más, o se tomaban más en serio su religión. Y estos sacerdotes rendían culto a los antepasados, a los ancestros. Y una de las maneras en la que rendían culto era con las hogueras. Ellos prendían fuego y así ellos adoraban a su Dios. Pero bueno, ellos adoraban su Dios principal, y casi que el único, era Samhain. Adelante. Era un Dios que le encantaba el fuego, representado por el elemento del fuego. Le encantaban los sacrificios. Algunos dicen, son especulaciones porque supuestamente no se ha encontrado nada concreto de que haya habido sacrificios humanos, pero dicen que al principio ellos sacrificaban humanos, sacrificaban doncellas y sacrificaban niños, estos sacerdotes, para dar culto a su Dios, a Samhain. Entonces ellos tenían, dice aquí que los celtas, su religión principal era la adoración a Samhain. Los sacerdotes eran los que hacían los rituales, pero los celtas, la tribu celta, ellos principalmente, esa era su religión. Ahora, al final de la cosecha, que era el 31 de octubre, ellos celebraban esta fiesta de la fiesta al dios Samhain, y lo celebraban con sacrificios. Ahora vamos a ver quién es Samhain. Dice aquí Samhain, o la fiesta de Samhain, es una fiesta gaélica que se celebra el 1 de noviembre y que marca el final de la temporada de cosecha y el comienzo del invierno, o la mitad más oscura del año. Las celebraciones comienzan en la tarde del 31 de octubre, ¿verdad? Ya que ese día celta comenzaba y terminaba al atardecer. Me llamó la atención que para ellos ese día comenzaba en la tarde y terminaba en la tarde. O sea, algo similar a lo que nosotros hacemos con el sábado, ¿no? Que se guardaba de puesta de sol a puesta de sol. Ellos celebraban el Samhain también de puesta de sol a puesta de sol. Y entonces se trata de una fecha a medio camino entre el equinoccio del otoño y el solsticio del invierno. Seguimos adelante. Entonces ellos decían que en esta fecha se abría una especie de portal
que comunicaba el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Fíjense por dónde va la cosa. Se abrió un portal ¿cómo se dice la palabra? Dimensional. Interdimensional. Bueno, se me fue ahorita. Pero entonces se abría este portal que comunicaba el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Y ellos aprovechaban esta fecha especial para rendirle culto a sus antepasados. Otra cosa que me llamó la atención es que hoy en día casi que la mayoría de las cosas tienen que ver con las otras dimensiones. Todo tiene que ver con un mundo paralelo, con el multiverso. ¿Les suena eso familiar? El Hombre Araña. El multiverso, el megaverso, todo tiene que ver con la otra dimensión. Y eso está apuntando ahorita la sociedad, a las cosas que están en la otra dimensión, en el más allá. Entonces ellos creían que en esa fecha se comunicaba, se abría un portal y salían los muertos y venían a este mundo. Entonces ellos hacían las hogueras y ellos se colocaban alrededor de la hoguera y le rendían este culto a Samhain. Pero lo interesante es que ellos sabían que los antepasados venían hasta sus hogares y decoraban las casas, hacían el culto allí, seguimos, y decoraban las casas les colocaban la calabaza allí enfrente y esto tenía una razón de ser, pero ellos se disfrazaban, algunos, este sí parece que es uno de los disfraces originales, no estoy muy seguro, pero fue uno de los más antiguos que conseguí, que de esta manera era que ellos se disfrazaban porque ellos decían, la tradición de ellos, la tradición de los celtas decía que si ellos se camuflajeaban con los espíritus no le hacían daño. Y entonces ellos tenían que decorar las casas y tenían que disfrazarse ellos del espíritu para que el espíritu no les eche los niños. Antes lo hacían ¿quiénes? En la cultura celta, los espíritus eran los que pedían en las casas. Ahora piden los niños. Entonces seguimos. Y bueno, hay algunas personas, yo me puse a ver varios videos por internet y hay personas que dicen, ay, eso no tiene nada de malo, hacer culto a los antepasados, eso es algo divertido y los antepasados necesitan de nosotros y hay muchas culturas que hacen esto. Y sí, precisamente Hollywood es especialista en vendernos la imagen de que los muertos son personas buenas, de que mi abuelito que se murió me quiere cuidar, de que yo si me muero no voy al cielo, sino que puedo quedar en la calle penando. Y en las comiquitas, los muertos son buenos. Pero ¿qué tiene de bueno esto? ¿Será bueno? Y entonces una de las comiquitas más famosas, ¿ustedes conocen cuál es esa? ¿Cómo se llama? Coco. Sí lo saben los niños, ¿verdad? Donde se muestra el culto a los muertos como algo bonito. Él va, no me acuerdo cómo que se llama él, pero él va, se tropieza en un cementerio, cae en una capilla, le aparece un antepasado, entonces, bueno, no me acuerdo muy bien de la cosa, pero se pinta como algo muy bonito. ¿Qué iba a decir Swing? Y son dos películas, Coco y el libro de la vida. Sí, wow, no me lo he visto. Está bien, actualizada, Swing. Bueno, entonces, ¿qué hay de malo en esto? Miren, la mayoría, ustedes no se han preguntado por qué todas las culturas, la mayoría de las culturas celebran el culto a los muertos. Me puse a investigar por internet y sobre el culto de los antepasados, sobre el culto de los ancestros, y estos son los países principales: en la India, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, México y Centroamérica, en Sudamérica, y bueno, hay otros más también que se rinden en África, por ejemplo. África, no sé por qué no apareció allí, pero bueno, aquí está, en África. No, pero no apareció aquí en la información, están aquí en la foto, ya va, está bien. En África, pues son los papaufas de este culto a los muertos. Seguimos ahí, Daniel. Dice aquí, bueno, para allá iba, de hecho. ¿Ustedes conocen qué es el palo mayombe? ¿No saben qué es el palo mayombe? El palo mayombe.
Hermano, de hecho es una de las religiones, eso mismo, una de las religiones que ahorita en Venezuela está predominando. Y anteriormente más, por la migración se fueron muchos, pero anteriormente más. Bueno, usted va ahí en Tabacares, su origen es cubano, ¿lo dice allí? Sí, mira, sobre todo el origen de Cuba, su inicio es cubano, pero sin embargo es cubano porque los primeros pobladores vinieron de África, y África trajo eso a América, y en América, en Cuba especialmente, fue donde se arraigó más esa cultura. Y entonces, así ellos se disfrazaban a manera que ellos tenían que parecer un espanto, tenían que parecer un demonio o un espíritu, para que el espíritu cuando viniera no les hiciera nada. Y de paso, ellos, da la casualidad que ellos en esa fecha, ellos servían comida, servían mucha comida, pero siempre dejaban un espacio en la mesa y una silla vacía para que el espíritu de sus antepasados viniera y se sentara con ellos. ¿Qué les parece? Y abro aquí un paréntesis, esto me hace recordar a alguien también que en estos días, bueno, hace tiempo vi una entrevista, que cada vez que reservaba un hotel, dejaba una habitación también paga y pedía incluso otro almuerzo para el espíritu de Bolívar. ¿Quién hacía eso? Bueno, después se lo digo. Entonces estos celtas, sigue allí, sigue adelante, también hacían sus calabazas y colocaban una vela adentro, porque la vela alumbraba el camino a las almas que iban por allí por la calle penando. Entonces las velas ayudaban a que el alma en pena, el espíritu o el demonio encontrara el camino hacia la casa de ellos. Por eso colocaban velas hacia la puerta de la casa. Y la calabaza era porque había un espíritu. Después los americanos adoptaron esto, porque esto los trajeron los escoceses. Esto lo trajeron los escoceses hacia América, y los americanos adoptaron esto porque la tradición dice que un hombre llamado Jack un día hizo un pacto con el diablo y le quiso jugar sucio. Entonces este espíritu iba de puerta en puerta echando maldiciones a las personas que vivían en la casa, y aquel que tuviera una calabaza con esta forma, el espíritu no le hacía nada. Además, los espíritus pedían ofrendas, y al principio, pasa la anterior, y al principio ellos aceptaban ofrendas humanas. Luego, con el tiempo, ellos aceptaban ofrendas de cualquier otro tipo, y si un espíritu no conseguía ofrenda, ¿qué pasaba? Bueno, imagínese usted lo que puede pasar cuando un demonio llega a la casa de una persona. Entonces, por eso se colocaban las calabazas y por eso se pedían los caramelos, porque el demonio, el antepasado, siempre pedía una ofrenda en cada casa. Más tarde, cuando los americanos adoptan esta cultura, ahora ponen a los niños a pedir dulce o truco. Y el demonio lo que pedía era ofrenda o castigo. O me ofrendas, o me das algo, o te maldigo. Eso era lo que pedían los demonios. Entonces ahora esta tradición la hacen ¿quiénes ahora? Los niños. Antes lo hacían ¿quiénes? Sí, porque se traían todos esos cautivos de allá, y entonces aquí se arraigó demasiado esa cultura, esa religión. El Pago Mayombe rinde culto especialmente a los espíritus, a los muertos. Y yo personalmente he conocido varias personas que son paleros, y ellos pueden tener varios muertos encima. De hecho, ellos pueden caminar y pueden andar con los muertos encima. En la universidad conocí a un compañero que él no podía dormir porque él tenía varios espíritus encima de él y le atormentaban. Él se bautizó y gracias a Dios esos espíritus se fueron. Pero esto es real, hermano.
y es una cultura que está predominando demasiado hoy en día en el mundo. Entonces, todo esto está ligado. La santería tiene, creo que son 3 ramas, ¿no? El palo mayombe, bueno, el palo mayombe es la principal, babalao, el palero y el santero, que es el común. Sin embargo, todos ellos tienen la misma raíz. Todos ellos tienen la misma raíz. Entonces, dice aquí, aunque se encuentra en toda la isla y se ha extendido al extranjero, incluso en otras partes de América como Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Entonces, ¿hay relación entre el Halloween y todas estas cosas? Pues sí lo hay. ¿Por qué? Porque es el culto a los muertos, el culto a los espíritus. Es lo mismo. Entonces, cuando una persona celebra estas cosas, ¿qué está celebrando? Está celebrando la muerte. Está celebrando el culto a todas esas religiones que en el mundo se han expandido. Seguimos. Y bueno, hay países como... se me olvidó el nombre de este país. Indonesia. En Indonesia, por ejemplo, el famoso Luisito Comunica lanzó un video hace unos días atrás donde él va a una cultura donde preparan a los muertos, los cambian de ropa, le hacen hasta una habitación y todo, y estos son muertos reales, ellos los embalsaman y sí, los colocan parados y todo, y los familiares los pueden tocar y les hacen fiesta y todo, les celebran hasta los cumpleaños normalmente. No los entierran. Lo que sacan todo de adentro, lo envasaron, y lo mantienen como si estuvieran vivos. Exacto, y para ellos la muerte no les pega porque para ellos siguen vivos. Entonces, esto es normal y así hay muchas culturas. Entonces, ahora, ¿qué pasó con el Halloween? ¿Cómo es eso que se celebra en todo el mundo? Incluso es algo que hasta lo celebran los religiosos. La Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana buscó reemplazar las fiestas paganas con celebraciones de todos los santos y todos los difuntos. La Iglesia Católica hizo algo, la Iglesia Católica siempre está allí, ¿verdad? Hizo algo bien particular con esta celebración. Seguimos allí. La Iglesia Católica, al igual que hizo con el paganismo, también lo hizo con el Halloween. Bueno, el Halloween es una